Lo que estás a punto de descubrir en los próximos minutos podría ser el momento más explosivo en la historia judicial de Estados Unidos, y te prometo que cuando entiendas lo que realmente ocurrió dentro del Tribunal Supremo durante casi 12 horas consecutivas el miércoles pasado, comprenderás por qué los agentes de los U.S. Marshals llegaron a Mar-a-Lago a las 6 de la mañana del viernes con órdenes de incautación en la mano. Melania Trump compareció ante el Tribunal Supremo bajo juramento. No fue una declaración escrita enviada por correo, no fue una comparecencia privada a puerta cerrada, fue testimonio directo frente a los 9 magistrados más poderosos del sistema judicial estadounidense. Y lo que entregó durante esas horas no fueron simples respuestas a preguntas, fueron documentos, comunicaciones internas y registros financieros que abarcan 8 años completos. Pocas horas después de que ella abandonara la sala, el Tribunal Supremo emitió una orden de emergencia que desató la crisis más grave que ha enfrentado Trump en toda su carrera política. Y al final de este video te voy a revelar exactamente qué dice el anexo K, el documento que su propio equipo legal intentó desesperadamente impedir que se presentara, y por qué una nota manuscrita encontrada en la página 211 podría ser la evidencia más devastadora de todo el caso. En apenas 48 horas se desarrolló una secuencia de acontecimientos tan extraordinarios que cambió para siempre el panorama político y judicial de Estados Unidos. Documentos judiciales confirmaron la congelación de activos por valor de $1.200 millones, 17 propiedades, 347 cuentas bancarias en 6 jurisdicciones distintas repartidas entre Estados Unidos, Europa y el Caribe. El viernes por la mañana, los U.S. Marshals comenzaron a ejecutar las órdenes de incautación con una precisión militar que dejó a Washington completamente sin palabras. He revisado personalmente estos documentos desde el momento en que se hicieron públicos. La transcripción del testimonio ocupa 14 páginas densas de lenguaje judicial. Los anexos probatorios que la acompañan suman más de 380 páginas adicionales. Lo que emerge de esa documentación es absolutamente claro para cualquiera que la lea con atención. La ex primera dama no se limitó a responder preguntas, entregó pruebas concretas, comunicaciones internas privadas, registros financieros detallados. Y lo más significativo de todo, el Tribunal Supremo emitió una orden de emergencia apenas 4 horas después de que ella abandonara la sala. En 2 siglos completos de historia judicial estadounidense, eso no es habitual. Significa que lo que ella aportó era tan inmediato, tan urgente y tan contundente que los magistrados no podían esperar ni un día más para actuar. Un breve contexto necesario para entender la magnitud de lo que está ocurriendo. Melania Trump fue primera dama entre 2017 y 2021, y nuevamente desde 2025. Antes de eso, mantuvo siempre un perfil público notablemente bajo para los estándares modernos de la política estadounidense. Nunca había sido citada judicialmente, nunca había testificado en ningún proceso, nunca había protagonizado un escándalo legal propio. Su citación se produce en el marco de un desafío constitucional complejo relacionado con la inmunidad presidencial y con procedimientos de decomiso de activos vinculados a múltiples acusaciones federales activas. La secuencia cronológica de los acontecimientos es absolutamente reveladora y debes prestarle mucha atención porque cada paso tiene un significado específico. Hace 2 semanas, el Tribunal Supremo aceptó examinar de urgencia si los activos que ya habían sido incautados podían mantenerse congelados mientras continuaban las apelaciones legales del equipo de Trump. 10 días después, el fiscal especial solicitó formalmente el testimonio de la esposa del presidente, argumentando ante el tribunal que ella tenía autoridad de firma directa en 14 cuentas offshore radicadas fuera de Estados Unidos. 5 días más tarde, el tribunal aprobó esa solicitud pese a las objeciones formales y apelaciones urgentes del equipo de defensa que lo intentó impedir por todos los medios legales disponibles. El miércoles, Melania Trump accedió al edificio del Tribunal Supremo por una entrada privada lateral a las 7:14 de la mañana. No salió hasta las 18:47. Más de 11 horas dentro. Lo verdaderamente inesperado, lo que nadie en Washington anticipó, fue su actitud procesal una vez dentro. No invocó el privilegio conyugal, esa protección legal histórica que permite a un cónyuge negarse a declarar contra su pareja. No se acogió a su derecho constitucional a no declarar. Respondió a absolutamente todas las preguntas formuladas por el fiscal especial y los magistrados. Según periodistas especializados en cobertura judicial presentes en las afueras del edificio, su propio equipo legal mostraba signos visibles e inequívocos de inquietud profunda antes del mediodía. Personas que los conocen describen un ambiente de tensión extrema entre los abogados que esperaban fuera, conscientes de que algo dentro de esa sala estaba saliendo de forma muy diferente a lo que esperaban. Al concluir el testimonio, el presidente del tribunal convocó inmediatamente una conferencia de emergencia entre los magistrados.
4 horas después exactamente se emitieron las órdenes de incautación. El viernes por la mañana las autoridades actuaron con rapidez y determinación. Pasemos ahora a la evidencia concreta porque los documentos son los que verdaderamente explican todo. En el primer documento presentado el jueves por la noche, específicamente la página 47, se lee literalmente con lenguaje judicial preciso lo siguiente. La testigo proporcionó pruebas documentales de 17 transferencias bancarias originadas en cuentas mantenidas conjuntamente con su cónyuge, por un total de $847 millones, dirigidas a entidades receptoras en Chipre, Suiza y las Islas Caimán entre marzo de 2025 y enero de 2026. Esto no es interpretación subjetiva ni análisis político, es lenguaje judicial oficial con un significado absolutamente directo y devastador. Existían registros documentados que demostraban el movimiento masivo de fondos después de que las órdenes federales de congelación debían haber impedido legalmente cualquier transferencia. En la página 112 se incluyen confirmaciones bancarias con sellos temporales precisos que acreditan que esas transferencias se produjeron después de la orden inicial de congelación emitida en noviembre. El patrón documentado es absolutamente claro y sistemático. El 14 de noviembre de 2025, el tribunal ordenó la congelación total de activos. Entre el 19 de noviembre y diciembre se transfirieron $47 millones a cuentas en Chipre y Suiza. Entre diciembre y enero, otros $340 millones se canalizaron a través de una sociedad pantalla registrada en Nevada. Todo ello está completamente documentado con fechas, números de cuenta, confirmaciones bancarias y firmas verificables. Hay un elemento absolutamente clave que ha pasado casi desapercibido en la cobertura mediática y que es central para entender la posición de Melania en todo esto. En la página 189, anexo K, Melania Trump declara bajo juramento que se le pidió firmar autorizaciones de transferencia sin conocer su contenido real. Las palabras exactas de la transcripción son las siguientes. Me dijeron que eran asuntos empresariales rutinarios. Firmé donde se me indicó. No sabía que los fondos estaban sujetos a una orden judicial. Esta afirmación es absolutamente central para comprender toda la situación. Ella sostiene que desconocía la ilegalidad de las transferencias, pero aún así aportó voluntariamente todas las pruebas al tribunal. Su equipo legal familiar intentó desesperadamente impedir la entrega del anexo K al tribunal, presentando objeciones formales y recursos de último minuto. El juez los rechazó todos sin contemplaciones. Ella lo presentó. El documento lleva su firma fechada el 22 de noviembre, exactamente 5 días después de la orden de congelación. En la página 203 del expediente ofrece una explicación adicional que arroja luz fundamental sobre sus motivaciones para cooperar de esta manera tan inesperada. A principios de enero detectó por sí misma discrepancias importantes entre lo que se le había comunicado oficialmente y lo que realmente había ocurrido con los fondos. Consultó entonces a un abogado independiente completamente ajeno al equipo legal familiar y a los asesores habituales de Trump. Ese abogado independiente le advirtió con claridad de una posible exposición penal personal grave si no cooperaba activamente con el tribunal. Ella optó por hacerlo, poniendo su protección legal personal por encima de la lealtad familiar. El propio escrito judicial señala algo que merece ser subrayado con fuerza. La testigo mostró un patrón consistente de aportar información contraria a sus propios intereses personales y familiares, lo que refuerza una valoración favorable de su credibilidad ante el tribunal. En lenguaje judicial simple esto significa que los magistrados consideran que ella está diciendo la verdad precisamente porque lo que dice la perjudica directamente a ella y a su familia. Las consecuencias institucionales fueron absolutamente inmediatas y sin precedentes históricos. El presidente del Tribunal Supremo ordenó una revisión urgente del cumplimiento de las medidas cautelares. A los U.S. Marshals se les encomendó de forma inmediata la ejecución de las incautaciones sobre todas las propiedades directamente vinculadas a las transferencias sospechosas. En total, 17 ubicaciones físicas en 4 estados distintos y 3 países. Las autoridades estadounidenses actuaron únicamente sobre los activos dentro de su jurisdicción territorial. La cronología de las incautaciones del viernes es precisa como un reloj. En Mar-a-Lago, los agentes llegaron a las 6:12 de la mañana. En la Torre Trump de Nueva York, 3 plantas completas quedaron bajo control federal a las 7:34. En Bedminster a las 8:15. 7 propiedades adicionales fueron intervenidas formalmente antes del mediodía. Todos los activos nacionales relacionados con las cuentas señaladas quedaron congelados a la espera de un procedimiento completo de decomiso que podría durar meses. En menos de 36 horas desde el final del testimonio de Melania,
Se habían asegurado bienes valorados en aproximadamente $1.200 millones. Para poner esto en perspectiva, estamos hablando de incautar propiedades equivalentes al Producto Interno Bruto anual de algunas naciones pequeñas, todo ejecutado en un solo día por orden directa del Tribunal Supremo. Hay un último elemento probatorio que merece toda tu atención y que es probablemente la pieza más explosiva de todo el expediente. En la página 211, el anexo final del documento, Melania Trump presentó notas personales escritas completamente a mano correspondientes a conversaciones privadas con su marido sobre las transferencias, fechadas el 14 de diciembre. Las notas aparecen parcialmente censuradas en los documentos públicos para proteger información aún bajo investigación activa, pero lo que es visible resulta absolutamente revelador. Las palabras visibles en esas notas manuscritas incluyen frases como "no te preocupes", "los abogados se encargan", y "la orden judicial no se aplica a nosotros". Documentación contemporánea, directa y extraordinariamente difícil de refutar por cualquier equipo de defensa. Esto explica la rapidez fulminante de la respuesta judicial que siguió. No había ambigüedad posible, no había interpretaciones alternativas. Había pruebas directas escritas a mano. Conviene subrayar con claridad que esto es solo la primera capa visible del caso. Hay más documentos bajo sello judicial que no están disponibles públicamente todavía. Hay testimonios adicionales programados. Hay jurisdicciones internacionales que todavía no han actuado sobre los activos en Chipre, Suiza y las Islas Caimán. Lo que vimos el viernes fue el primer movimiento de lo que podría ser una secuencia mucho más larga. Para ser completamente rigurosos en el análisis, es necesario abordar también los argumentos del lado contrario porque existen y algunos merecen ser considerados seriamente. Los defensores del presidente sostienen que este fue un testimonio obtenido bajo presión extrema de una cónyuge en una situación de vulnerabilidad excepcional. Hay elementos de esos argumentos que tienen peso real. Primero, Melania Trump compareció bajo citación judicial, no se presentó voluntariamente por iniciativa propia. El Estado la obligó a testificar mediante mecanismos legales que según sus defensores nunca se habían aplicado de esta manera a una primera dama en pleno ejercicio de su cargo. Segundo, el privilegio conyugal existe históricamente para proteger la intimidad del matrimonio y evitar que el poder del Estado convierta las relaciones familiares en instrumentos de investigación y persecución. Desde esta perspectiva jurídica, obligarla a declarar podría interpretarse como una vulneración de siglos de tradición jurídica anglosajona que protege la intimidad conyugal. El senador Michael E., miembro destacado del Comité Judicial del Senado y jurista reconocido, lo expresó de forma contundente ante los medios. Esto no es justicia. Es la criminalización del matrimonio. Han puesto deliberadamente a una esposa contra su marido utilizando todo el peso del gobierno federal como arma. No es un argumento menor que pueda descartarse fácilmente. Es un hecho verificable que el fiscal especial persiguió este testimonio con determinación inusual después de que tribunales inferiores rechazaran inicialmente la citación en 2 ocasiones distintas, hasta que el Tribunal Supremo intervino directamente y la autorizó. También se cuestiona la verdadera independencia del abogado externo consultado por Melania, cuyo proceso de designación los críticos consideran comprometido y no tan independiente como se presenta públicamente. Sin embargo, estos argumentos se enfrentan a una realidad documental muy difícil de superar. Ella firmó los documentos. Ella presentó el anexo K voluntariamente ante la insistencia judicial. Ella escribió las notas a mano. Ella consultó a un abogado independiente por iniciativa propia. El expediente refleja un patrón de decisiones activas y conscientes, no de una persona simplemente arrastrada por circunstancias que no controla. Entonces, ¿qué significa todo esto para ti, para la persona que está escuchando este video ahora mismo? Primero, la incautación de $1.200 millones en activos tiene implicaciones económicas directas que van más allá de Trump. Cuando propiedades de este tamaño quedan bajo control federal, los mercados inmobiliarios locales se ven afectados. Los empleados de esas propiedades quedan en situación de incertidumbre laboral inmediata, y los bancos que tienen hipotecas sobre esas propiedades deben recalcular sus exposiciones. Segundo, el precedente judicial es histórico y afecta a todos. Por primera vez en la historia moderna, una primera dama en ejercicio testifica contra su propio marido en el Tribunal Supremo. Eso establece un precedente que aplicará a todos los futuros presidentes y a sus familias. Significa que ningún familiar del presidente puede considerarse automáticamente protegido si tiene exposición legal directa. Tercero, la velocidad de la respuesta institucional, incautar 17 propiedades en menos de 36 horas, demuestra que cuando el Tribunal Supremo decide actuar puede hacerlo con una eficiencia que pocos imaginaban posible.
Eso cambia la percepción de invulnerabilidad que muchos poderosos tienen sobre su situación legal. Cuarto, y esto es quizás lo más importante de todo para entender hacia dónde va la política estadounidense en los próximos meses, el hecho de que la esposa del presidente haya cooperado activamente con la investigación sin invocar privilegio conyugal sugiere una fractura en el círculo más íntimo de poder que ninguna estrategia de comunicación puede reparar fácilmente. Cuando la persona que duerme al lado del presidente decide que su protección personal es más importante que la lealtad conyugal, el mensaje que se envía al resto del entorno político es devastador. Suscríbete al canal porque lo que viene en las próximas semanas con las jurisdicciones internacionales, los documentos aún bajo sello y los testimonios adicionales programados va a ser aún más impactante que lo que acabas de escuchar.